La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Las reglas de liderazgo. Número 1, al tomar el modelo bíblico nos aseguramos de que Cristo preside nuestro liderazgo. Jamás hay que olvidar esa verdad. Segundo, el líder de Dios conoce las metas de Dios. Y tercero, las ovejas no llegan a una estatura superior a la de su líder. El descubrimiento del don es tan importante, lo vimos en algunos de los estudios anteriores, y por lo tanto es necesario que tomen en cuenta esas verdades para que esas verdades también sean prosperadas. Está también la voluntad constante de aprender. Debemos aprender y aprender para presentar cosas nuevas delante del rebaño. Y así sucesivamente. Porque si nosotros estudiamos más y más, seremos mejor útiles y mejor oídos, porque estamos preparados, estamos equipados con las verdades que hemos aprendido, verdades supremas que nos llevan de victoria en victoria. Ahora bien, el apóstol Pablo ha estado dirigiéndose en una de las cartas a Timoteo. En la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, le dice en el verso 14, recuérdales esto y exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Un líder ciertamente debe de instruir correctamente a la membresía, a no ser creyentes pleitistas, sino edificadores, personas que sean pacificadores y no pleitistas. Por lo tanto, hay tantas denominaciones en la faz de la tierra, pero no es necesario estar peleando contra las demás denominaciones. Y por esto Pablo les dice, recuérdales esto, exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Entonces, lo que uno tiene que hacer es instruir cada creyente correctamente para que pueda expresarse delante de los demás, para que los demás también vean ciertamente la gracia de Dios en esa persona y que a través de esa gracia que ven en esa persona sean incentivados los impíos a decir, yo quiero lo que esta persona tiene. Me ha tratado bien, con tanta amabilidad, con tanta dulzura, con tanto respeto. Se ha dirigido a pesar que lo he herido, a pesar que lo he dañado con palabras, pero toda la respuesta me la dio correcta, con buen modo. Así tenemos que preparar a la gente, porque la gente allá afuera ciertamente tiene tanta enseñanza que los tiene todos confusos, trastornados. Pero hay que saberles llegar para poderlos alcanzar, para poderlos ver completamente en el rebaño de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, recuérdales esto, exhórtalos delante del Señor, a que se conduzcan correctamente, a que no contiendan sobre palabras. La razón por eso
es que nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Debemos entonces ser creyentes, miembros de una iglesia, no para perder las almas, sino para que las almas sean alcanzadas a través de la predicación y a través de la buena conducta nuestra. Esta es la causa también porque Pablo le dice a Timoteo, como un líder que es, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, no desaprobado. Porque hay líderes desaprobados por Dios. Los desaprobados son los que nunca se someten a Dios. Son rebeldes. Dice, yo no me dejo mandar del pastor y punto. No me dejo mandar de los ejecutivos. Está en un lío contra su propia cabeza. Por lo tanto, es necesario que usted como líder debe de procurar con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero, como pastor, como evangelista, como sea el título que tenga. Debe de presentarse que no tenga de a qué avergonzarse delante de Dios y que usa bien la palabra de verdad. Además le dice también en el verso 16, mas evita profanas palabras, vanas palabrerías, evítalas, porque conducirán más y más a la impiedad, a la desgracia, a la destrucción, porque su palabra carcomerá como gangrena. Es decir, que hay palabras que salen de la boca de la gente, que se hace llamar líder, que se hace llamar evangélico, que Dios mío causan tanto desastre, enferman, destruyen. No somos llamados a hacer eso, sino a conducir a la gente a la eternidad con Dios y no al infierno, sino a Dios. Cuando los líderes ciertamente se desvían de la verdad, entonces causan tantos desastres. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Es importante hacerlo, porque si lo hacemos, nuestra vida es totalmente procurada por Dios y protegida por Dios y bendecida por Dios. Ahora, debemos también saber como líderes que en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Hay personas que realmente no son de Dios, pero hay que tener paciencia hasta el día final, el día de la cosecha, cuando Dios enviará a sus ángeles a manojear el zacate seco que está en medio de la congregación para ponerlo en el fuego y el trigo para colocarlo en el granero de Dios. Ahora, en el caso que Pablo dice que en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de platas, estos oro y de plata son personas realmente que son genuinos hijos y siervos de Dios. Pero hay otros que son madera, barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, llegará a ser instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Esto está hablando de despojarse de todo pecado, de todo aquello que nos asedia, de todo aquello que nos pueda oprimir. Hay que deshacernos, porque si somos vasijas limpias,
somos utensilios puros y limpios, entonces vamos a lograr la bendición más grande y gloriosa, esa bendición poderosa de ser instrumentos para honra, santificado, útil para el Señor, dispuestos para toda buena obra. Por lo tanto, en el capítulo 2, verso 22 de segundo de Timoteo también dice Pablo: huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio, invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias, insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Es decir, que toda palabrería que hay en alguna reunión que no está edificando, que no está trayendo paz, armonía, se debe totalmente de desechar esas cuestiones necias, insensatas, porque están engendrando contiendas. Se debe de huir también de las pasiones juveniles, pero no solamente huir, sino que también tenemos que actuar en seguir la justicia, seguir la fe genuina en Cristo Jesús, el amor, la paz con los que de corazón limpios están invocando al Señor Jesucristo, para ser eficaces, para ser bendecidos y prosperados. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, ningún predicador debe de ser pleitisto, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Esta es la razón por la que hay que huir de todo aquello que nos sirve, pero hay que apegarse a los estatutos, preceptos, ordenanzas y mandamientos de Dios para poder ser de alta utilidad, para ser bendecidos, prosperados en Cristo Jesús. Vemos entonces, las escuelas de interpretación se han multiplicado y traído a nuestra escena problemas exegéticos muy complejos. La situación vuelve a poner de relieve la urgente necesidad de que como líderes nos ocupemos en el estudio de la hermenéutica, que es la ciencia que nos ayuda a la interpretación sana de las Santas Escrituras. Aunque ahora no tengamos las fábulas compuestas de los días apostólicos, pero existen también libros con muchas interpretaciones con las que reemplazan y causan dificultades similares y aún mayores. Entonces, las escuelas de interpretación se han multiplicado, traído a nuestra escena problemas exegéticos bastante complejos. La situación vuelve a poner de relieve la urgente necesidad de que como líderes nos ocupemos en el estudio edificativo. A modo de orientación diremos que las primeras normas que hay que tener en cuenta en la interpretación se basan sobre las siguientes pautas. Primero, la escritura se interpreta a sí mismo. Eso lo hemos visto a través del estudio que hemos traído por años. Que las mismas escrituras se interpretan a sí mismo. Generalmente cuando un tema se menciona por primera vez, aparecen datos que servirán de antecedentes documentales para la comprensión, para esa comprensión futura. Segundo, una afirmación sobresaliente se encuentra rodeada de contextos que certifican las intenciones del autor y favorecen la comprensión de lo que afirma.
el lector tiene que leer el contenido de todo el párrafo que rodea su texto para poderlo entender, porque a veces el contexto está antes, es decir, la respuesta está antes, por eso hay que ir al contexto anterior. Son tres formas de interpretación: interpretación anterior, la central y la posterior. Si esos tres contextos bíblicos ciertamente nos aferramos a ellos, no fallaremos de interpretar correctamente las Santas Escrituras. Como dije, que es importante que nosotros nos esforcemos por estudiar el pasaje en las tres direcciones: el contexto central, el anterior y el posterior. El tercero, el significado de la palabra o frase se investiga primeramente teniendo en cuenta el uso o significado de su día, tanto por el autor que estamos leyendo como por otros, sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Además, debemos recordar que nosotros leemos una versión de la Biblia y no textos con los idiomas originales. Debemos tomar en cuenta eso también. La toma de decisiones. Hay decisiones que no son fáciles de tomar. No le fue fácil a Abraham dejar su tierra y su parentela para ir por la fe a lo desconocido. No le fue fácil a Rebeca decidir su ida con Eliezer, siervo de Abraham, para casarse con Isaac en tierra extraña. Según vemos Génesis 24:58. No le fue fácil tampoco a Ana entregar a Samuel como lo había prometido, porque después de haberlo concebido y darlo a luz y ver aquel chamaquito hermoso, pues una madre que ha sufrido mayormente, que lo había pedido a Dios, no le fue fácil, pero cumplió en entregarlo, así como se lo había prometido a Dios. No le fue fácil a Eliseo dejar sus yuntas de bueyes y a su familia para seguir a Elías. Primero de Reyes capítulo 19 verso 21. Y vemos también en Mateo 4:22. Ni tampoco a Juan y a Jacob dejar la barca y a su padre para seguir al Señor, pero lo hicieron. En cada caso ha habido un ejercicio interior mucho más allá de lo que nosotros mismos imaginamos o deducimos del texto de la Escritura. Ahora, en primer lugar, vemos en este caso la incidencia de la voluntad. Todos tenemos la capacidad de elegir nuestro modo de actuar. En esta elección podemos interpretar también tanto las emociones como la verdad y hasta las convivencias, las evaluaciones, es decir, lo que uno cree sobre una situación, influyen en forma decisiva en lo que vamos a hacer y son ellas las que también limitan nuestra libertad. Pero la Biblia nos enseña que el discernimiento, es decir, el discernimiento entre el bien y el mal, nace del ejercicio de los sentidos, luego que por medio del alimento sólido hemos alcanzado madurez. Entonces, a través del conocimiento sólido, llegamos a la estatura principal y necesaria para poder conducirnos, para poder entender, para poder aplicarnos esa verdad a nosotros mismos, como también a otros. Además, nos dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, verso 14, pero el alimento sólido
es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si nosotros tenemos buen discernimiento, entonces porque hemos llegado a la madurez. Si no hay un discernimiento claro, entonces estamos faltos. Necesitamos llegar a la madurez del buen entendimiento. La intención de tomar un camino o otro se puede deteriorar si nos detenemos en contenciones sobre opiniones. Romanos 14:1, que no salen de la superficie y levantan un muro sobre las determinaciones del fondo. Los débiles en la fe son personas que tienen problemas, no pueden entender muchas cosas por causa de que no hay madurez, están débiles. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces, el deber de cada persona madura, recibir a los débiles en la fe, pero no para pelear con ellos sobre ninguna clase de opinión. ¿Qué debemos hacer con los débiles? Al débil necesita vitalizarlo, fortalecerlo, animarlo, incentivarlo, aconsejarlo, guiarlo con la verdad. Es lo que tenemos que hacer con los débiles. Como líderes necesitamos conocer bien la verdad de todo lo que está en juego antes de aventurar una decisión. El apresuramiento puede causar tanto daño como una dilación si para decir sí o no sobre un tema no tenemos todos los elementos de juicio. Cuando Apolos no tuvo voluntad de ir a Corinto, 1 de Corintios capítulo 16, verso 12. ¿Ok? Leamos el pasaje bíblico o tomen nota del pasaje que acabo de citarle. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Lo que dice Pablo en esta carta a los Corintios. Ciertamente, hay veces que hay buena voluntad para hacer las cosas o ir a ciertos sitios, pero otras veces uno no está disponible. Esto significa que Pablo estaba diciéndole que fuera a los Corintios porque necesitaban esa palabra de Apolos. Pero Apolos no tenía la capacidad en ese momento. ¿Qué hizo Pablo? No discutir con el hombre de Dios, sino que lo dejó a su propia voluntad. Sé que éste va a ir en un momento que se sienta bien para viajar. Aunque Pablo le rogó ansiosamente que lo hiciera, fue porque la experiencia desagradable que lo había impulsado a salir todavía continuaba en vigencia. Lamentablemente, algunas decisiones están tan influenciadas por las emociones que nuestros pensamientos nos pueden conducir a falsas impresiones y a realizar resoluciones, en este caso, en caliente, que posteriormente nos cuestan revertir. Los corintios habían hecho una promesa de ayuda para los pobres, que posteriormente sentían pesada poder cumplir. Pablo, que dedicó bastante espacio al tema, les dijo: ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuviese, ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos
a querer, así también lo hicisteis en cumplir conforme a lo que tengáis. Entonces, vemos la actitud de Pablo en cuanto a la iglesia, que se había comprometido a una ofrenda. Entonces Pablo le dice, para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Tal vez no tenían toda la promesa que se habían hecho, pero Pablo les dice, cumplan lo que ustedes se comprometieron con lo que tengan. Si no pueden dar más allá de aquello que ustedes se propusieron dar, den lo que tengan. Qué interesante. Ahora, la búsqueda del consejo es una sabia inclinación del líder buscarse una persona donde encontrar consejo para sus decisiones. Pero tiene que ser un buen consejero, no cualquier consejero, porque lo va a echar totalmente al piso. El cambio de ideas con una persona de experiencia, en este caso, favorece la sanidad del carácter y el desarrollo de una personalidad con creciente visión en cuanto al servicio de Dios. La elección de esta persona es muy delicada al pensar que sus criterios pueden repercutir o no favorablemente en el desarrollo del rebaño. En principio, tendría que reunir algunas cualidades sobresalientes. Primera cualidad, ser temeroso de Dios. Ese debe de ser el consejero que usted debe de buscar. Es decir, una persona sujeta a Cristo y constante adorador en reverencia y contemplación, alguien como Nehemías. Pero los primeros gobernadores abrumaron al pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Si hay temor de Dios, se tratará bien al pueblo y el consejero será una persona noble para aconsejar correctamente bien. En Nehemías capítulo 5, verso 15, se nos dice, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo, es decir, lo pisotearon, lo desesperaron, lo angustiaron, lo afligieron, pero yo no hice eso. Ellos tomaron de ellos por el pan, por el vino, más de 40 siclos de plata, y aún sus criados también. Entonces se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Cuando un líder tiene el temor de Dios, jamás explotará al pueblo, jamás lo abrumará, jamás lo angustiará por el temor que hay dentro de su corazón. Oh, como David, el temor de Jehová os enseñaré. Salmos 34:11 nos enseña eso. Que Dios le bendiga poderosamente. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.